Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión en el mundo de una banda que tal vez no les suene, pero que sin duda merece un lugar en sus playlists. Captain Beyond, listos para descubrir una joya oculta del rock. Totalmente. Y lo que hace Captain Beyond tan interesantes es que se formaron en los 70, una época de muchísima creatividad musical, como una especie de supergrupo. A ver, explícame eso de supergrupo. Suena algo así como Los Vengadores del Rock. Exacto. Imagina los pesos pesados de la escena musical uniendo fuerzas. En Captain Beyond tenías a músicos que ya eran estrellas por derecho propio. Rod Evans, la voz original de Deep Purple, con ese estilo tan potente y único. Deep Purple. Ahí sí que hablamos de leyendas. ¿Quién no ha cantado a todo pulmón Smoke on the Water? Sin duda. Y no solo eso, también tenías a Larry Reinhardt y a Lee Dorman, la dupla imparable de Iron Butterfly, los reyes del rock psicodélico con esa obra maestra que es Inagada da Vida. Wow. Vaya pedigrí. Con esos nombres, la cosa prometía, ¿eh? Y para completar esta formación estelar, la batería estaba a cargo de Bobby Caldwell, un virtuoso que había trabajado con Johnny Winter. Traía una técnica increíble, unos ritmos complejos que realmente los distinguían. Un ex Deep Purple, dos de Iron Butterfly y un maestro de la batería. La mezcla perfecta para crear algo extraordinario. ¿Y qué surgió de esta unión musical? Su álbum debut, titulado simplemente Captain Beyond, se lanzó en 1972 y rompió con todas las estructuras tradicionales de la época. Imagina una obra conceptual, una pieza musical continua y fluida, un verdadero viaje para el oyente. Un álbum conceptual. Eso suena muy ambicioso para principios de los 70. ¿De qué iba el concepto? No se centraba en una historia lineal, sino en una exploración de temas como la espiritualidad, la naturaleza, la conciencia. Era como si cada canción fuera un capítulo de un viaje musical conectado con el siguiente. Y hablando de viajes, la portada del álbum en 3D era una obra de arte psicodélica que reflejaba a la perfección su música. Alucinante. Y musicalmente, ¿cómo era esa mezcla de rock duro, progresivo y psicodélico? ¿Qué los hacía tan especiales? Su sonido era una fusión única de potencia y virtuosismo. Rod Evans aportaba su voz tan característica, mientras que Rhino y Dorman creaban riffs y líneas de bajo que te transportaban a otra dimensión. Y la batería de Bobby Caldwell añadía una complejidad rítmica que los diferenciaba de cualquier otra banda. De acuerdo, entiendo que eran unos musicazos, pero ¿qué es lo que realmente los hacía destacar en la escena rock de los 70? Que estaba llena de bandas increíbles, ¿no? Lo que los hacía únicos era su capacidad para fusionar géneros de una forma tan natural. No eran solo rock duro, ni solo progresivo, ni solo psicodélico. Era una mezcla explosiva, con pasajes instrumentales largos y complejos, cambios de ritmo inesperados, y letras que te invitaban a reflexionar. Entiendo. Es como si hubieran tomado lo mejor de cada género y lo hubieran fusionado en algo completamente nuevo. ¿Y qué tal se recibió este sonido tan innovador en su época? Bueno, ahí está el tema. A pesar de la calidad de su música, Captain Beyond no logró el éxito masivo que merecían. La industria musical a veces es caprichosa y en ese momento estaba más enfocada en otros estilos. Qué lástima, con lo que prometían. Y eso significa que su música pasó sin pena ni gloria. No exactamente. Aunque no alcanzaron la fama mainstream, su álbum debut se convirtió en un favorito de culto entre los amantes del rock experimental y los músicos. Muchos artistas posteriores han reconocido la influencia de Captain Beyond en su propia música. O sea que aunque no fueron superventas, dejaron una huella importante en la escena musical. Eso me anima a seguir explorando su música. ¿Y qué hay de las canciones? ¿Hay alguna que destaque especialmente en este primer álbum? Por supuesto. Dancing Madly Backwards, On a Sea of Air, es una explosión de energía desde el primer acorde, con los riffs característicos de Rhino. Y Mesmerization Eclipse, por otro lado, es un viaje hipnótico y atmosférico. Te sumerge en un mundo de sonidos oníricos. Ya imagino. Un viaje psicodélico total. ¿Y qué me dices de Raging River of Fear? He leído que es una de las favoritas de los fans. Sin duda, es una pieza clave del álbum. Ahí es donde la poderosa voz de Rod Evans y el virtuosismo instrumental de la banda brillan con toda su intensidad. Una canción que te atrapa desde el principio y te deja sin aliento. Me están entrando unas ganas locas de escuchar este álbum. Pero antes de perdernos en la música, tengo curiosidad. ¿Qué pasó después de este debut tan prometedor? ¿Siguieron experimentando con su sonido? Claro que sí. Su segundo álbum, Sufficiently Breathless, marcó un cambio en su dirección musical. Ah, sí, ¿en qué sentido? En este segundo trabajo, Captain Beyond se inclinó por un sonido más melódico y suave, quizás buscando un mayor atractivo comercial. Tiene sentido. Después de todo, la industria musical puede ser bastante implacable. Pero este cambio de estilo significó que perdieron su esencia. Bueno, esa es una pregunta interesante que exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomamos nuestro Deep Dive en el mundo de Captain Beyond.
Antes de la pausa, estábamos hablando de su segundo álbum, Sufficiently Breathless, y cómo este marcó un cambio en su dirección musical. Exacto. Dijiste que se volvieron más melódicos, ¿verdad? Eso significa que perdieron esa chispa experimental que los hacía tan especiales. Bueno, no se trata de perder la esencia, sino de evolucionar. En Sufficiently Breathless, encontramos un Captain Beyond más accesible, con melodías más pegadizas y estructuras de canciones más tradicionales. Entiendo. Supongo que después del recibimiento de su primer álbum, tal vez sintieron la necesidad de adaptarse un poco a los gustos del mercado. Es posible. Pero también hay que tener en cuenta que hubo cambios en la formación de la banda. Bobby Caldwell, el baterista original, dejó la banda antes de la grabación de Sufficiently Breathless. Claro, eso siempre influye en el sonido de una banda. ¿Y quién ocupó su lugar? Fue reemplazado por Marty Rodríguez, un baterista muy competente pero con un estilo diferente al de Caldwell. Y este cambio en la sección rítmica se nota en el sonido del álbum. Ya veo. Entonces, aunque Sufficiently Breathless no fue tan experimental como su debut, seguía conservando elementos del sonido característico de Captain Beyond. Sin duda. La voz de Rod Evans seguía siendo poderosa y distintiva, y Reinhardt seguía creando riffs memorables. La esencia de Captain Beyond seguía presente, aunque envuelta en un sonido más pulido y accesible. Es interesante cómo una banda puede evolucionar y explorar nuevos caminos, Ya. sin perder su identidad. ¿Y qué pasó después de Sufficiently Breathless? ¿Grabaron más álbumes? Sí, publicaron un tercer álbum, Magic Numbers. En 1977, este álbum, sin embargo, tuvo una recepción aún más tibia que Sufficiently Breathless. Vaya, parece que no lograron conectar con el público masivo a pesar de sus esfuerzos. Y eso fue el final para Captain Beyond. Desafortunadamente, sí. Después de Magic Numbers, la banda se disolvió. ¡Qué pena! Parecía que tenían un potencial enorme. Pero bueno, a veces el éxito comercial no va de la mano con la calidad musical. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Captain Beyond, aunque no alcanzaron la fama que muchos esperaban, su música ha tenido un impacto duradero en la escena musical. ¿De qué manera? Su influencia se puede apreciar en varias bandas de rock progresivo y experimental, que surgieron posteriormente. Bandas como Mastodon y The Mars Volta han citado a Captain Beyond como una de sus principales inspiraciones. Espera, Mastodon. Esa banda es enorme. No sabía que Captain Beyond había tenido tanta influencia en el metal progresivo. Pues sí. Mastodon ha reconocido abiertamente la influencia de Captain Beyond en su música, especialmente en sus primeros álbumes. La complejidad de las composiciones, los cambios de ritmo, la fusión de géneros, son elementos que se pueden encontrar tanto en la música de Captain Beyond como en la de Mastodon. Wow, esto me hace ver a Captain Beyond con otros ojos. No solo eran unos músicos talentosos, sino que también fueron pioneros en un sonido que inspiró a toda una generación de bandas. Exactamente. Y eso es lo que hace que esta inmersión en su música sea tan fascinante. Estamos descubriendo una banda que, a pesar de no haber alcanzado el éxito masivo, dejó una huella profunda en la historia del rock. Es increíble cómo a veces las bandas más influyentes no son las más famosas. Captain Beyond es un claro ejemplo de eso. Totalmente. Y es por eso que es tan importante explorar la música más allá de lo comercial. Aventurarse a descubrir esas joyas ocultas que, como Captain Beyond, pueden sorprendernos y ampliar nuestros horizontes musicales. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora que conocemos mejor su historia y su influencia, tengo más ganas que nunca de escuchar a fondo su música. Me alegro, porque ahora viene la parte más emocionante de nuestro Deep Dive. Adentrarnos en su discografía y analizar a fondo su propuesta musical. Perfecto. Estoy listo para sumergirme de lleno en el universo sonoro de Captain Beyond. ¿Por dónde empezamos? ¡Wow! ¡Qué viaje tan alucinante con Captain Beyond! Hemos explorado sus orígenes, su evolución musical y su impacto en bandas posteriores. Sin duda, es increíble cómo una banda que no alcanzó la fama mainstream ha dejado una huella tan profunda en la historia del rock. Sas, mientras hablábamos, me he quedado pensando en esa pregunta que lanzaste antes. ¿Qué habría pasado si Captain Beyond hubiera sido una banda superventas en los 70? Es una pregunta que da mucho que pensar, ¿verdad? Imagina un mundo donde su sonido experimental hubiera llegado a las masas. Habrían estado en esos grandes festivales, junto a Led Zeppelin y Pink Floyd. Serían sus álbumes considerados clásicos, como Dark Side of the Moon o Stairway to Heaven. Sería un mundo muy diferente. Dancing Madly Backwards on a Sea of Air, sonando en todas las radios. Su estética psicodélica en la moda, en el arte. ¿Quién sabe hasta dónde había llegado su influencia? Es fascinante imaginar las posibilidades. Quizás su éxito habría animado a otros artistas a romper con las convenciones, llevando a una explosión aún mayor de creatividad en el rock. A lo mejor el rock progresivo no sería visto como un género de nicho, sino como una fuerza dominante en la música popular. Un mundo con aún más solos de guitarra alucinantes y álbumes conceptuales épicos. Me gusta cómo piensas. Pero incluso sin ese éxito masivo, su impacto es innegable. Demostraron que la verdadera innovación musical puede resonar,
aunque lleve tiempo. Es un testimonio del poder de la música para trascender el tiempo y conectar con aquellos que buscan algo diferente. Y eso es lo que hace que este deep dive sea tan gratificante, ¿no crees? Descubrir estas joyas ocultas y reconocer su influencia en la música que amamos hoy en día. Totalmente de acuerdo. Es como conectar los puntos en la historia de la música, ver cómo el pasado ha dado forma al presente y continúa inspirando el futuro. Entonces, para resumir, si hay algo que queremos que nuestros oyentes se lleven de esta inmersión en el mundo de Captain Beyond, ¿qué sería? Yo diría que esto, no tengáis miedo de aventuraros más allá de lo familiar. Hay un mundo entero de música increíble, esperando ser descubierto. Investigad un poco más, explorad estas bandas menos conocidas, y quizás encontréis vuestra próxima obsesión musical. Y quién sabe, a lo mejor descubrís el próximo Captain Beyond. Una banda destinada a dejar su huella en la historia de la música, aunque su brillantez tarde décadas en ser reconocida. Muy bien dicho. Y con esto llegamos al final de nuestro deep dive en el mundo de Captain Beyond. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Esperamos que hayáis disfrutado explorando esta joya oculta del rock. Hasta la próxima. Mantener los oídos abiertos y la curiosidad viva.